Entonces vamos a empezar. La idea es hacernos una charla aquí hoy con Graciela, que es de IRIS. Graciela va a presentar IRIS, va a presentar una investigación que IRIS ha hecho sobre el ecosistema de las narrativas de impacto social. Bueno, Graciela, sea bienvenida acá. Y la idea es que sea una charla, entonces la invitamos a venir como más cerca para que podamos como intercambiar más cercano. Gracias. Gracias, Carol. Hola. Gracias. Sí, como dice Carol, no me gusta mucho estar allá, lejos. Así me quedo acá, que es más cerca de ustedes. Y les invito a aproximarse, ¿no? Porque es una charla, no es una presentación. Vamos a compartir un poco las cosas que escuchamos, que descubrimos con este trabajo que les voy a presentar, a contar. Pero todo el tiempo, por favor, si tienen una cuestión, una pregunta, algo que quieren decir que importa, no duden en interromperme, no hay ningún problema en eso. Y yo voy a parar algunos momentos a ver, hace sentido, ¿no? Y si hay preguntas o cosas que quieren decir acerca de lo que estamos compartiendo. Dos cosas. Primero es que tenemos un video que hicimos como que haciendo un resumen de los resultados, ¿no? Las descubiertas, los aprendizajes que tuvimos con este trabajo. Y esto está aún en portugués solamente, pero la presentación con los datos, con las informaciones está en español, así que hay un balance. Una parte en portugués, una parte en español y la mayor parte en portuñol conmigo acá, ¿ok? Así hacemos la distribución de lenguas ahí. Y sí, ya les diciendo que hablo portuñol. Bueno, antes que pase el video, que yo voy a decirles un poco qué es IRIS, ¿no? Porque es una iniciativa muy reciente, es nueva, ¿no? Hace 2 años, un grupo de personas que ya trabajaban juntas en la Fundación Ford, donde yo trabajé hasta 2021, que hacía trabajo con poder narrativo, con storytelling, con comunicación, con arte y cultura, mirando a cambio social, a justicia social y socioambiental. Decidimos seguir haciendo lo que hacíamos en la fundación, pero fuera de la fundación, y con una interlocución con otros donantes también, a partir de nuestros aprendizajes, ¿no? Así que creamos esta iniciativa. La fundadora, la creadora es Cara Mertz, que es la directora ejecutiva, y yo me sumé a ella para trabajar en América Latina, que es donde quiero hacer mi trabajo, ¿sí? Tenemos también una colega que ha venido a la Fundación Ford, que hoy hace el trabajo con Middle East and North Africa, en el Oriente Medio y norte del África. Y tenemos colegas también mirando a discusiones globales, a procesos globales, basados en los Estados Unidos. Hacemos algún trabajo también en algunos países de África, pero muy objetivamente en cosas que apoyan a ciertos grupos y ciertas organizaciones filantrópicas específicamente. Así que este es nuestro modelo de trabajo. Y en Latinoamérica empezamos con un proyecto hace un año y poco, con un apoyo de la Open Society Foundations, que es una organización que está en todo el mundo y tenía un montón de iniciativas apoyadas con sus socios en distintos países de la región, y necesitaba una mirada del conjunto, ¿no? Una mirada de qué es este ecosistema, ¿no? Aunque sea un ecosistema pequeño y en este estudio limitado a los actores que ya tenían alguna relación con Open Society, que tenían su apoyo,
pero sí es representativa en términos de la variedad de las organizaciones, del tipo de trabajo que hacen, de la distribución en distintos países. Ahí nos dio una mirada, nos permitió tener una mirada del conjunto y qué está pasando y cuáles son los desafíos que comparten las organizaciones, aunque estén trabajando en temas muy diferentes o en geografías muy diferentes, ¿no? Y eso es importante de conocer. A nosotros, a Carol fue la persona que hizo la investigación. Yo estoy aquí presentando el trabajo de Carol. Carol trabajó con nosotras en eso, que trabaja con nosotras. Y ahí descubrimos cosas que creemos que importa para más gente, para más organizaciones, para el ecosistema de una manera general. Y ahí hablamos de grupos de periodismo, grupos que trabajan con medios digitales, grupos que trabajan con arte y cultura, grupos que trabajan con cine también. Entonces, de eso que les vamos a contar, qué descubrimos, qué escuchamos y ahora qué nos inspira a hacer más. A partir de eso, que ahora tenemos como que más objetividad en nuestra mirada de cómo se puede seguir apoyando a este campo, a este ecosistema, ¿no? A partir de ese aprendizaje. Entonces, sobre eso vamos a charlar. Y si pueden mostrar el video, si está listo. A Iris apresenta os principais resultados de sua pesquisa e escuta a organizações do ecossistema de narrativas e storytelling na América Latina e Caribe. 33 organizações em diversos países da região que estão na vanguarda da mudança de narrativas, contando novas histórias, ampliando o alcance de vozes subrepresentadas na mídia, contribuindo com novas formas de retratar e imaginar o mundo para promover justiça social. Com inovação, coragem e curiosidade, fazendo e anunciando transformações. Fizemos um percurso de 6 meses que incluiu vários formatos de atividades, encontros, questionários e entrevistas em profundidade. Descobrimos que as organizações planejam ampliar sua dedicação ao trabalho de storytelling e narrativas. Mais da metade delas deseja melhorar sua capacidade de verificar e compreender seu impacto e seus públicos. E também expressaram seu desejo por mais espaços de encontro, aprendizagem e colaboração entre organizações deste campo emergente. Seu trabalho se orienta a partir de propósitos bem definidos e importantes. Diversificar narrativas, nomeadamente esforços para fortalecer e ampliar espaços para vozes pretas, indígenas, amazônicas, periféricas, de mulheres e de pessoas LGBTQIAP+. Fortalecer a autonomia de indivíduos e comunidades para participar em processos da democracia. Incidência em políticas públicas e influência sobre tomadores de decisão. Apoiar a sociedade civil para mudar narrativas. No entanto, há espaço para crescer e melhorar, e isso começa com trabalho estratégico. Determinar como esses objetivos podem ser alcançados, quais instrumentos podem ser usados e quais rotas precisam ser ajustadas. Todos os participantes reconhecem que o campo do storytelling e das narrativas de impacto está se expandindo na região, com muita criatividade. Conexão significativa e duradoura com organizações e movimentos sociais que trabalham por justiça social e ambiental. Embora tenha aumentado a diversidade de vozes no campo, comunicadores indígenas, quilombolas e periféricos precisam ser fortalecidos. Investimento em estratégia. Elas sabem que o fortalecimento não deve se limitar ao investimento em conteúdo, algo que os financiadores privilegiam. As organizações alegam que falta investimento em capacidades e ferramentas para pesquisa e distribuição estratégica de conteúdos. Desafios. Um grande desafio no campo é a construção de narrativas comuns, compartilhadas, de longo prazo, propositivas e articuladas. As organizações sabem que o trabalho colaborativo leva tempo e requer metodologias específicas.
No entanto, o cotidiano dos projetos não deixa espaço para estratégias coletivas de longo prazo, voltada para mudanças estruturais e sistêmicas. Necessidades de aprendizado. Alguns participantes destacam a necessidade de criar uma pedagogia para sensibilizar financiadores e organizações da sociedade civil sobre a importância de investir em comunicação, storytelling e narrativas de impacto. Transformar narrativas demanda investimentos de longo prazo nas organizações, em suas estratégias e conhecimentos. Esses recursos serão fundamentais para enfrentar os desafios que se apresentam no futuro. Listo. Ahí tienen como que una visión del conjunto de aprendizajes, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más, trayendo algunos datos y también algunos testimonios de las organizaciones con las cuales conversamos, con las cuales hablamos y hicimos esa escucha profunda, ¿no? Entonces tenemos ahí una presentación que yo creo que va a aparecer en la pantalla. Eso, listo. Ok, entonces ya hablé un poco acerca de qué fue ese trabajo. Fueron aproximadamente 6 meses de un ejercicio de una escucha, de una investigación acerca de las prioridades, los desafíos, las sinergias, las posibilidades que ven las organizaciones en su hacer, en su práctica. Y podemos seguir. Y ahí, algunos de los motivos ya compartí, por qué hacer un ejercicio de escucha, ¿no? Listo, eso va a ser largo. A ver, no logro ver de acá, ya no enxergo. Sí, háblate ahí un poco del método cualitativo, ¿no? De la investigación, pero yo voy a pasar por esa parte que, así, muchas gracias, Vanessa, súper. Ahora sí, logro ver. Súper, gracias. Entonces, muchos métodos, el método básicamente cualitativo con alguna recolección de datos y 33 organizaciones que participaron de este estudio, ¿no? Entrevistas, encuestas y análisis documental también de sus trabajos y de las referencias que ellos compartieron con nosotras, ¿no? Más allá, seguimos. Ok. Entonces, la idea era conocer mejor, pero lo que logramos es que tenemos ahí una base para algunas acciones que ya les voy a contar, pero que inmediatamente nos inspiran a hacer algo alrededor de las cosas que escuchamos y a cosas que no están aún disponibles para las organizaciones, y creemos que es necesario un esfuerzo de los actores del campo, pero también de los donantes, para crear algunas infraestructuras que sirvan a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con historias, ¿no? Listo, más allá. Podemos. Ok, podemos seguir. Yo no voy a hablar mucho de la metodología. Ok, más allá, está largo eso. Listo, podemos pasar este también. Ok, entonces un poco acerca del perfil de los participantes. Las participantes, ya les conté que fueron elegidas por los colegas del programa de América Latina de la Open Society Foundations, y hicieron una lista muy larga donde reducimos a un número posible para hacer el estudio, y en conversación con el equipo de la Open Society llegamos a este número de 33, ¿no? Todas ellas apoyadas por la fundación. Seguimos más allá. Ahí documentamos este ecosistema, y lo que buscamos, no solamente conocer qué hacen, porque de alguna manera
ya sabe la Open Society que hacen las organizaciones, pero también cuáles son las visiones estratégicas. Eso era algo muy importante de identificar. ¿Dónde está la estrategia por detrás de las acciones concretas que los donantes apoyan, ¿no? Ese es un pensamiento que nos quería dar visibilidad y conocer más profundamente. Listo. Ok, vamos a pasar por los objetivos y yo voy a compartir este link después con ustedes para que vean la metodología toda, pero aquí que me interesa es mostrar los datos, ¿no? Seguimos, por favor. Las fases, ok, podemos seguir. Sí. El perfil yo creo que interesa. Entonces, ¿cuáles son las áreas de trabajo? ¿De dónde vienen? Y ahí tenemos algunos números ya para mostrar. El próximo, por favor. Este es el conjunto de los participantes de las organizaciones que participaron. Y ahí son organizaciones que trabajan con temas muy distintos. Algunas de la área ambiental, otras de periodismo investigativo, otras solamente hacen campañas, otras hacen formación de los actores, especialmente comunicadores de las periferias. Así que hay una diversidad grande de finalidades y de campos de acción. Podemos seguir. Y ahí en este conjunto vimos que de las 33 del campo, 13 son de periodismo. Hay una énfasis grande de inversión en periodismo, en organizaciones de periodismo independiente, ¿no? En este conjunto estaban bastante representadas. Y las 20 que trabajan fuera del periodismo hacen un montón de cosas distintas. Entonces, no son 20 que hacen cine o 20 que hacen digital media, son 20 que hacen varias cositas diferentes. Es una multiplicidad en este grupo de 20 organizaciones, ¿no? Seguimos. Y ahí están la participación, ¿no? de las organizaciones, la mayoría de Brasil, pero también de Colombia, México, algunas del Caribe y dos organizaciones se presentan como haciendo trabajo global. Entonces, ¿qué es eso, trabajo global? Son organizaciones que hacen cosas en distintas partes del mundo, pero están ubicadas en algún lugar, ¿no? Y en este caso son organizaciones que se presentan como globales porque tienen capacidad de hacer cosas globalmente, pero en esta situación estaban ahí porque hacen cosas en Latinoamérica y estas dan apoyo a grupos de comunicación, de storytelling en la región. Una de ellas incluso ubicada aquí en México. Podemos seguir. Entonces vemos que este es un campo que aún está se desarrollando, ¿no? En términos del tiempo de la existencia de las organizaciones, de las 30, menos de la mitad existe a más de 8 años. La mayoría está ahí a 6, 8, 5 años existiendo. Hay mucha novedad. Se creó algo nuevo en los últimos años. En términos del periodismo independiente, por ejemplo, y ahí es un proceso que en los últimos 8 años sabemos que se multiplicó en distintos países. La misma cosa con la escena de cinema feito, por ejemplo, en Brasil. La que sigo más de perto es el cine de afrodescendientes, ¿no? El cine negro brasileño, con la creación de APAN y asociaciones que están fortaleciendo estos ecosistemas. Entonces, vemos que es reciente la creación de nuevas organizaciones para dar cuenta de los temas, de las necesidades y de los desafíos de ese campo. Y es interesante pensar que también es reciente el hecho que los financiadores están mirando a eso también, ¿no? A veces se puede tener ahí organizaciones que están un montón de años haciendo cosas, pero solamente de 10 años para acá yo creo que empiezan a mirar a este campo como un campo de inversión y un campo necesario para el desarrollo de sus estrategias y el alcance de sus objetivos. Y sobre eso podemos charlar un poco después. Más adelante, próximo. Sí, las organizaciones en Brasil y Colombia, un poco más jóvenes,
y las periodísticas fuera de Brasil y Colombia más antiguas, ¿no? Seguimos. Y ahí, eso es algo interesante, ¿no? Porque cuando preguntamos a qué se dedican a hacer contenidos, en la mayoría de ellas. Es hacer contenido periodístico, contenido artístico, contenido audiovisual, contenido, algunas con formación de otros actores, pero aún mismo ellas, algunas de ellas también hacen contenido. Más allá, por favor, otra. Y muy dedicada a la construcción de historias, ¿no? Así que más de la mitad dice que 75% de su tiempo es dedicado a eso, de su personal, es dedicado a construcción de historias, ¿no? Y muchas de ellas dedican una buena parte de su presupuesto a construcción de historias. Entonces, ese es de un campo que se alarga, ¿no? que gana fuerza y hay una intención de fortalecimiento. Eso vemos a seguir, que hay una previsión, podemos cambiar el... que probablemente aumenta. Eso escuchamos de las organizaciones. Cuando le preguntamos qué piensan que va a venir, ahora ya están poniendo 75% de recursos, 75% de gente en esas actividades. ¿Y cuál es la previsión? ¿Cuáles son los planes para el futuro? Aumentar, seguir incrementando su capacidad, ¿no? Sí, y creen que este año ya empiezan a dar más solidez a algunos de sus proyectos. Nuevas alianzas es un interés creciente y yo creo que eso es una súper oportunidad para pensar ampliación de recursos y personal y lanzamiento de nuevos proyectos. Y ahí podemos seguir para el próximo. Hay mucho tiempo dedicado, hay mucho trabajo dedicado y el tiempo de ella está enfocado en construcción de historias, ¿no? Transformación de narrativas que se están cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y esta es su estructura básica. Más adelante. Ahí preguntamos acerca de las estrategias institucionales y yo soy una persona que tengo afición por estrategias institucionales y quería mucho descubrir qué están pensando, cómo están planeando, porque sí, están haciendo, pero ¿y ahí? ¿Cuál es el pensamiento por detrás del hacer? Y ahí podemos seguir. Listo, más adelante. Podemos seguir. Ahí les gustaría contar un poco de esto. Cuando les preguntamos cuál es la estrategia, el interés es mejorar el producto o hacer más producto. ¿Qué es producto? ¿Qué escuchamos como producto? Es el contenido. Entonces preguntamos, sí, pero ¿qué quieren para el próximo año en términos de expansión en la institución, en el trabajo? Hacer más proyectos de contenido, más películas, más investigaciones, más reportaje, más historias, más campañas, más todo eso. Ese es, para la mayoría, sinónimo de crecimiento, ¿no? O de inversión. Y ahí preguntamos, sí, ¿y dónde está el pensamiento estratégico? Porque si nos quedamos mirando a los productos y cuando vamos a buscar la plata, es para hacer más productos, ¿cuál es el tiempo y cuál es la inversión y cuál es el plan de la organización en su captación de recursos para hacer las otras cosas que importan, ¿no? Y para hacer su propio pensamiento en términos de su visión, de su rol en el ecosistema a largo plazo? Si crecer es producir contenido, ¿dónde está el tiempo para la investigación? Para conocer a sus audiencias, para expandir su capacidad de distribución de los contenidos, para mensurar o aprender acerca de los cambios que están generando con sus historias. Eso aún está muy poco presente
en la visión estratégica de las organizaciones. Y ahí podemos seguir. Casi la mitad de ellas dice que dedica tiempo y esfuerzo para planificación de estrategia, ¿no? Y tienen objetivos. Pero la planificación de la estrategia, es decir, de abril a junio, agosto, vamos a dedicarnos a estas historias, después vamos a hacer el lanzamiento de este nuevo portal y en septiembre, octubre vamos a desarrollar un especial. Esa es aún para muchas es la visión de planeamiento, ¿no? Aún alrededor del contenido. Seguimos. Y hay un interés muy grande cuando se pregunta, sí, pero en la otra parte de su estrategia institucional, ¿no? La organización como una institución que tiene una identidad que necesita pensarse y investir en otras partes de la institución, el interés es seguir guiando por la escucha a las comunidades, ¿no? Entonces, este diálogo entre aquellas organizaciones que producen contenido y las organizaciones de su entorno, de la sociedad civil, y ahí se puede hablar del entorno temático, del entorno geográfico. Esa es una relación muy presente. Y es muy interesante entender, comprender y descubrir que para pensarse, ellas consultan a su comunidad, ¿no? Y se piensan a partir de las necesidades de los grupos con los cuales trabajan. Y cuando se pregunta, listo, ¿cómo hacen para saber si están siguiendo su planeamiento, si están realmente respondiendo a su entorno? Disculpa. ¿Cómo hacen eso? Mirando a las redes sociales, la gran mayoría. Y algunas de ellas, pero no muchas, también son capaces de organizar grupos focales con sus socios, con sus aliados, para entender si sus contenidos están generando el cambio que desean crear, ¿no? Ahora, un minuto para beber agua y ustedes hacen preguntas enquanto yo bebo agua. Si tiene, por favor, Carol, que viene con el micrófono. Gracias. Gracias, Graciela. Quisiera saber del estudio si hay algo relacionado con los contextos en los que estas organizaciones buscan contar sus historias, particularmente, y cómo digamos que esa forma de planear responde a unos contextos que pueden llegar a ser adversos o hostiles o incluso rayar en la afectación a la libertad de expresión o un poco de censura o veto, si hay algo de ello en el estudio. Sí, no preguntamos exactamente acerca de eso, pero eso es algo que sí surgió en las conversaciones, ¿no? Incluso en términos de mirar al futuro, cuando hablamos de los desafíos del futuro, uno de los temas que viene muy fuertemente es cómo hacer frente al contexto de desinformación, incluso en los territorios. Que aquí estamos haciendo historias todo el tiempo, estamos haciendo inversión en gente, en equipo, en infraestructura institucional y logramos algo, pero cómo nos movemos cuando el contexto de desinformación o de a veces mismo discurso de odio contra determinadas poblaciones, determinados grupos, es tan masivo y todos saben que la tendencia es creciente. ¿Cómo damos cuenta de eso? ¿Cuáles son las capacidades que debemos tener para pensar a nosotras como instituciones en esta dinámica? Eso es algo nuevo. No hay respuestas. Yo creo que nadie aquí tiene esa respuesta. ¿Cómo nos ubicamos en un ambiente informacional absolutamente tóxico
y tomado por la desinformación intencional y en algunos territorios incluso con la dinámica de poder muy presente en la propiedad de los medios, en la presencia de discursos autoritarios que les da miedo a la gente decir que no, expresarse. Y tampoco nosotros tenemos respuesta acerca de eso, pero sí una cosa está muy explícita, es que es necesario hacerlo junto, ¿no? Y una manera de salir de este ecosistema tóxico a veces es contar con las alianzas, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de las amenazas locales, y escuché aquí ya ese tema surgiendo porque es natural que surja, yo creo que una cosa es pensar en el rol de las redes de protección, ¿no? Y cuando hablo de redes de protección, no son las redes que vienen al territorio para sacar la gente, protegerla de en otro lugar, como hacen muchas veces con los activistas de derechos humanos, pero a veces redes comunicacionales son capaces de llevar un contenido afuera y muy lejos y a públicos específicos sin que se sepa dónde salió el contenido, quién escribió el texto, quién hizo el filme, la película. Y ahí es una discusión interesantísima, ¿no? Porque hoy, a veces, para decir una cosa que importa muchísimo para ti y para tu grupo, para tu ecosistema, para tu comunidad, la manera más segura de hacerlo es abrir mão de la autoría. Y ese es un paso difícil, ¿no? Pero a veces es la única manera de hacer y distribuir contenidos masivamente a través de redes de comunicación. Algunos ejemplos que tenemos son las colaboraciones, por ejemplo, periodísticas alrededor de grandes temas, ¿no? Colaboraciones transfronteras, donde sale la información desde el territorio de violaciones de derechos, de extractivismo, de la minería, y eso repercute en medios internacionales, pero no se sabe quién escribió y quién contó la historia. Y esa es una fórmula de protección para hacerlo en red, en la distribución de la comunicación. Ya hay organizaciones de periodismo especializadas en hacer eso. Garantizar que las historias lleguen muy lejos, sin visibilizar y sin crear más amenazas a aquellos que cuentan la historia localmente. Esa es una estrategia, ¿no? Más adelante, más preguntas. Tengo una consulta, bueno, Roberto Barrios de Bolivia, tengo una consulta más en la parte metodológica. ¿Cómo hicieron para hacer la selección de la muestra cualitativa o de la población con la cual han estado trabajando, que en este caso son instituciones, pero cuál es el proceso que toma y cuál es la lógica también para poder seleccionar o mapearlas? Sí, en eso hubo una decisión compartida con la Open Society Foundation, que es el donante que nos pidió este estudio, ¿no? En verdad, es un estudio para la Open Society Foundation que nos autoriza a hacerlo público porque entiende que sirve a todo el campo, ¿no? En la región. Pero eso tiene que ver con el tipo de organizaciones. También buscamos alguna diversidad en términos del tamaño de la institución, el enfoque regional, ¿no? O el enfoque geográfico, y para dentro de la Open Society también la relación con los programas de la fundación. Entonces ellos tienen distintos programas, era interesante para nosotros asegurarnos que habían organizaciones apoyadas por distintos programas, no solamente por programas dedicados a storytelling, por ejemplo. Entonces, eso fue un criterio de elección también, porque es muy importante y muy interesante pensar, y eso dejo para ustedes como algo que pensar. A veces las organizaciones buscan a un donante como OSF u otros, y van a buscar el programa officer o el programa que trabaja con comunicación o con narrativas o con storytelling. A veces no hay, ¿no? No hay este programa, lo que no significa que no haga el trabajo. Si lo están haciendo, lo están apoyando desde otros programas. Y eso es muy interesante de pensar. Si yo quiero hacer una película
o una investigación periodística y mi enfoque es derechos de las mujeres o la cuestión del aborto, no voy a procurar necesariamente a alguien que apoye historias, pero sí puedo hacer una conversación con una persona dedicada a apoyar al programa de justicia de género. Y eso es algo que dentro de las fundaciones ni siempre está explícito quién hace qué. Por eso es tan interesante traer el conjunto y decir, mira, ahí ustedes están desde múltiples puntos de vista, desde múltiples estrategias programáticas, haciendo sí un trabajo importante para cambio de narrativas y contación de historias y fortalecimiento de este ecosistema en la región. A partir de eso que se ve con este conjunto que individualmente los responsables por programas no veían antes, ¿no? Y ahora sí pueden mirar y decir, este campo necesita, este campo hace eso, este campo quiere eso. Y eso les permite también profundizar su relación con este ecosistema. Así vemos que esa es una contribución que se puede ofrecer con ese tipo de mirada, ¿no? Y de investigación. Seguimos. Y voy a pasar más rápido porque la conversación es mejor que las pantallas. Y vamos a compartir ese contenido. Ahí tenemos algunos testimonios, ¿no? 15 minutos, no, seguimos adelante. No, 15 minutos ya, es poco. Sí, que estaba ahí. Podemos seguir en este. Si yo, ok, más allá. Hay cosas que les quiero decir que no están ahí. Más allá. Por favor, no, seguimos. Más allá. Sí, ahí. Eso es importante, ¿no? Solamente recientemente las organizaciones están aumentando sus esfuerzos de inversión para comprender sus audiencias. Eso no es algo que hace parte de la cultura de este campo, ¿no? Eso es hacer una escucha tanto cualitativa cuanto cuantitativamente. Y ahí no es decir, muchas veces la forma de percibir que quieren las audiencias es a través de los likes, ¿no? Eso le gusta, eso no le gusta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué genera en términos de cambio? Dudo que alguien sepa responder esta pregunta, ¿no? Otra cosa, ¿cuál es la dinámica de producción en la mayoría de las organizaciones? Y ahí no es solamente con las organizaciones que hacen comunicación. Tenemos un mensaje, sabemos cuál es nuestro mensaje. Queremos hacer nuestro mensaje bonito, impactante, emocionante y les entregamos al mundo. ¿No? En general, así pasa. ¿Cuál es la otra manera de hacerlo, no? ¿Qué piensa nuestra audiencia? Porque tenemos algo que queremos cambiar. Y si no pensamos en qué cree la audiencia, cuáles son sus valores, en qué están interesados, cuál es el tipo de lenguaje que les habla al corazón. A veces no es la mía, no es la forma como sé hablar de mi trabajo, a veces no es la forma como la gente se siente impactada, tocada, movida a hacer un cambio. Entonces, esta transición desde mi perspectiva y mi seguridad de que mi mensaje importa y yo voy a poner un montón de plata para aprimorar este producto que es el contenido que lleva mi mensaje. ¿Cuál es el espacio que se crea para hacer el movimiento al revés? ¿Cuánto tiempo antes se empieza a escuchar una audiencia antes de tener lista un mensaje, tener totalmente producida, finalizada? ¿Cómo sabemos si eso que estamos diciendo hace sentido para exactamente aquellos públicos que yo quiero que movilícense, generen algún cambio, alguna reflexión? Y estoy hablando de eso porque trabajamos con justicia social, ¿no? El tema es hacer una transformación en la manera como la gente piensa y se comporta, de manera a
crear más conciencia de justicia social y más adherencia en las sociedades, en los grupos, acerca de los temas de derechos, ¿no? Pero para eso hay que saber hablar este lenguaje con la gente que va a escuchar, ¿no? Y eso es algo muy nuevo para las organizaciones. Y exactamente este tipo de capacidad de técnica o de estructura en el ecosistema que hace falta, ¿no? Si una organización hoy piensa en conocer a sus públicos y va por el camino de llegar al mercado y verá cuánto sale una investigación, cuánto sale un polling, cuánto sale grupos focales, es carísimo, ¿no? Es carísimo, no es para organizaciones pequeñas, no es para los comunitarios. ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién nos da esas respuestas, no? Esa es una cosa que mucha gente pregunta cuando hago esta conversación, y yo les digo, a veces múltiples organizaciones tienen las partes distintas de una grande respuesta, pero nunca las ponen juntas, ¿no? Entonces, los esfuerzos colaborativos de conocimiento acerca de públicos específicos, yo creo que es un paso que nos lleva para allá de las soluciones del mercado. Yo estoy muy segura en esto. El conocimiento que tienen múltiples organizaciones acerca de sus públicos, una vez que vengan en un pool de conocimiento, sirve a todos. Y no necesitas de un polling de $25,000 para decirte qué piensa tu audiencia, ¿no? Eso está inexplorado. Y ustedes que trabajan con impacto, tienen un montón de estas respuestas, tienen un montón de esa información, de los datos, de la percepción, qué funciona dónde, cómo funciona, qué pasa con estos públicos, a qué reaccionan, cómo reaccionan a distintos contenidos, a distintos abordajes, a distintos lenguajes. Eso ustedes ya saben, ¿no? O están colectando en su hacer todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo que se pone eso a servicio de un ecosistema de contación de historias y también de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con justicia social? Hay ahí un puente a se crear, yo creo. Esa es mi percepción, mi visión personal, ¿no? Seguimos. Bueno, yo quiero crear tiempo para otras preguntas. Entonces, ustedes van a tener este material y descubrimos un montón de cosas, incluso la necesidad de contar historias juntos. Eso me gustaría compartir. Cuando pensamos, les preguntamos, ¿cuál es el desafío inmediato más grande que ustedes vienen? Es que las organizaciones ya saben que cambio narrativo es una acción colectiva. No hay cambio narrativo que se hace desde una organización, una película, un reportaje, una organización periódica. No hay. Eso es una parte de una construcción, de un tejido, ¿no? Que se va haciendo conjuntamente. Empiezan a descubrir, a tener más percepción de eso. El desafío es, ¿cómo hacemos para reforzar mutuamente nuestras narrativas o nuestras historias? ¿Cómo hacemos para crear la onda, ¿cómo se dice? La ola, ¿sí? Cuando creas una ola en un estadio de fútbol, cada persona no tiene que levantarse en un momento específico para hacer el movimiento conjunto y ves aquello pasando. Es lo mismo con las historias, ¿no? Para hacer esta ola creciente, visible, wow, qué lindo, oh, wow, no sabía, oh, wow, eso pasa. Hay que tener un montón de historias, como que cumpliendo su papel en sus momentos, en sus lugares distintos, ¿no? Y para eso es necesario que una coordinación, diálogo, ¿no? Alguien empieza y los otros siguen, pero hay una comunicación, hay una relación allí aconteciendo. A veces es invisible, pero es importante que sea intencional. A veces pasa sin que nosotros nos demos cuenta y pasa. Suceso perfecto, maravilla, eso pasó, logramos. Pero ¿cómo hacer eso sin contar con la suerte? ¿Cómo hacer eso intencionalmente alrededor de objetivos compartidos? Y eso es construir relaciones, ¿no? Por eso aquí es tan importante
estar en comunidad es tan importante, ¿no? Y estar en comunidad entre los que hacen, entre los que enfrentan los desafíos, que son las organizaciones mismas que están en el campo, y estar en conversación con el ecosistema que hace llegar más lejos estas voces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es aún un sentimiento que se inicia a crear, es un deseo, aún es un sueño, ¿no? Aún es una cosa que parece difícil, pero ¿cómo hacemos? Es una pregunta compartida. Y yo creo que si hablamos de eso más y más, van a se crear las condiciones para que busquemos de manera colectiva las respuestas y las maneras de hacerlo, ¿no? Si no existen, que se creen, que creamos nosotros la manera de hacerlo, ¿no? Y ahí me quedo, paro, después ven la investigación toda, vamos a compartir el link, pero estoy ahí para preguntas si hay tiempo para una charla. Muchas Hola. gracias. Pues aquí desde el Zoom hay varias preguntas y comentarios. Una pregunta es de Alejandro Jiménez de Funlazuli, que nos dice: me gustaría saber si para el próximo año van a realizar convocatoria de nuevas organizaciones o se van a quedar trabajando con las 20 anteriormente mencionadas. Otra pregunta de Natalia Erazo, que nos pregunta: ¿la investigación, además de hallazgos, incluye recomendaciones, buenas prácticas y guías para las organizaciones y agencias que trabajamos en este sector? Y una pregunta de Ignacio Rosas Landa, también cineasta de aquí de México: si intentan alcanzar también audiencias que son más bien de derecha, o sea, personas que serían antagonistas a causas sociales, y cómo ha sido su experiencia con este público. Y finalmente un comentario de Rocío Marcela de Briosa Films, que dice que esta propuesta tiene muchas cosas en común con la de Fluxonomía 4D de Paulista. Gracias. Gracias, gracias. Y no conozco esta última iniciativa, me encantaría conocer más. Acerca de la ampliación de la escucha, ¿no? No tenemos planes de hacer otra escucha ahora, pero sí tenemos planes de seguir la conversación, y eso sí seguimos haciendo, ¿no? Una parte de ese trabajo incluía también hacer encuentros a cada 2 meses, que llamamos tertulias, que son encuentros para charlar acerca de temas, ¿no? El inicio solamente eran invitadas estas organizaciones que hacían parte de este grupo, porque era un momento aún de aprendizaje para nosotras, ¿no? Ahora, a partir de 2023, empezamos a abrir la invitación para más gente. Así que, por ejemplo, en mayo, hicimos una charla abierta acerca de inteligencia artificial y narrativas y storytelling, que está en YouTube. Tenemos 5, sí. Entonces, sí, estamos siguiendo y trayendo más gente para la conversación, no necesariamente para investigación, pero sí para seguir explorando cosas juntos. Y acerca de los antagonistas, eso no es el objetivo de ese trabajo, pero yo creo que es una conversación que no se puede dejar de hacer, y sí tenemos el plan de ir en estos encuentros que hacemos, y les invitamos explorando este tema también, más y más. Y había alguien aquí. Sí. Erika. Oi, soy Erika de Brasil. Trabajo en una organización de justicia social en la comunicación, y un poco de la razón de estar acá es un poco de lo que ha traído acá, de cómo conectar las organizaciones con los storytellers. Sí. Y eso es un trabajo para mí muy solitario hoy, Sí. porque es una lucha de dentro de las organizaciones de que se comprenda la comunicación como programática, no solo como una cosa que se ve al fin. Sí. Entonces, ¿cómo aquí podremos tecer estas conexiones con, tal vez, no sé si hay aquí
otras personas como yo que trabajan en organizaciones que podamos cambiar cómo podemos tejer estas relaciones, cómo podemos traer adentro las historias que tenemos y que están, y cómo ustedes, los storytellers, podemos trabajar juntos. Sí. Comprendo tu pregunta, hace todo sentido para mí. Yo ya hice lo que haces hoy, era la comunicación dentro de una organización, peleaba todo el tiempo con la gente, porque nadie comprendía la importancia de mi trabajo, solo querían que les dijesen en el último minuto que estaba pasando algo al mundo. Y eso era como que sin nada, sin preparación, no pensaban, cuando diseñaban la estrategia, cuando hacían la estrategia, no pensaban en el equipo de comunicación a pensar juntos, ¿no? Ese es un cambio cultural que necesita acontecer, ¿no? Yo, claro, no tengo una respuesta lista, pero tengo una reflexión que yo creo que puede ser útil. Tratar de mirar al equipo de dentro, incluso a los ejecutivos, como tu público. Hace de ellos tu público y trae para dentro las historias, ¿no? Hay un espacio de creación de público dentro de las organizaciones de la sociedad civil para cambio de perspectiva acerca del significado de este trabajo. Entonces, si hay importancia en educar a los donantes, como yo digo que sí hay, también hay importancia, hay necesidad de educar a los directivos de organizaciones de sociedad civil. Eso es un público prioritario y yo diría que sería súper interesante, como estamos hablando aquí de creación de audiencias, mirar a esta posibilidad también para cambiar cultura dentro de la propia sociedad civil, que es bastante urgente hacerlo. Vanessa. La última. Yo podría seguir ahí hablando. Quería preguntarte, Graci, muchas gracias por compartir esta investigación, creo que nos sirve mucho a todas. En las organizaciones que llevan más tiempo y que han sido, digamos, más sostenibles, ¿les compartieron también de sus maneras de organizarse internamente? Es decir, ¿hay modelos de horizontalidad que estén funcionando para mantener equipos, para que la gente dentro de las organizaciones pueda, digamos, sí, sostener este trabajo por años, o siguen siendo modelos bastante jerárquicos? Hay una percepción compartida de que es necesario cambiar el modelo de la sustentabilidad, ¿no? Porque sabemos que el cambio de narrativas o la visión del mundo, de la gente, lleva un tiempo, ¿no? Y ahí a veces hay que seguir haciendo la misma cosa por bastante tiempo, ¿no? Y hay que poder sostener los programas, incluso tener los objetivos de más largo plazo, porque es totalmente imposible de decir, después de 2 años de un proyecto, eso cambió, cuando se trata de cambio de cultura. Es imposible decir eso. Si vas a contar qué pasó a un donante o mismo dentro de la organización para seguir captando recursos, lo que tiene que decir, hubo tantas audiencias, tantas personas asistieron, tantos likes en las redes sociales, tantos engajamientos, esa es la métrica. No, hay cosas pasando que no están visibles. Entonces yo creo que una manera, una urgencia creativa para las organizaciones es traer este invisible más visible y contar esta historia de una otra manera, ¿no? Y contar también que a veces un logro de un proyecto es una parte de una historia más larga que se puede seguir apoyando, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión de proceso es importante traer para dentro de las organizaciones y para los donantes también. Aquí logramos pero este es parte, ¿no? Es una gota dentro de esta ola más amplia y podemos seguir haciendo más, ¿no? Entonces yo creo que la manera de decir es muy importante. No hay aún una maturidad del pensamiento estratégico internamente en términos del modelo,
¿no? Y ahí Carol puede decirse, el modelo, decir así hicimos, no, aún. Pero sí la necesidad de salir del modelo actual, que el modelo de proyecto por 2 años, con relatorios anuales, con métricas locas, estapafúrdias, eso no es sostenible para nadie. Y estamos engañando a quién? A nosotros. ¿Quién está engañando a quién? Los donantes se engañan también. Ah, qué lindo, tantos likes. ¿Qué dice eso? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, tratar de contar esta historia y pensar incluso en un proyecto como parte de un proceso y decirlo de esta manera, inclusive para adentro, es una manera de no quedarnos en el vicio de empezar todo el tiempo de nuevo, a cada 2 años, a cada 1 año, empezar otra vez. No, estamos haciendo parte de eso es parte de un hilo más largo, ¿no? Y aquí estamos en este momento haciendo esto muy bien. Muchas gracias, Graci. Graci queda con nosotros por la comida, entonces podemos también preguntar las más cosas. Pido perdón, tenemos que interrumpir ahora para ir a la comida porque volvemos a las 3:30 para empezar un taller que necesitas tiempo. Entonces, muchas gracias, Yare. ¿Quieres? Sí. Gracias al turma del Zoom, muchas gracias. Compartimos la investigación. Gracias. Hola, sí, solo unos anuncios.